Sean bienvenidas y bienvenidos a las actividades paralelas virtuales de la Comisión Permanente de la Mujer 2018. En esta oportunidad estaremos abordando la temática violencia contra las mujeres, herramientas para su identificación y mitigación. La sociedad se ha organizado mediante relaciones desiguales entre las personas en las cuales, según características como condición de clase, género, grupo etario, ubicación geográfica, etnia, posición ideológica, credo religioso, preferencia sexual, entre otras, las ubica en una condición de subordinación y repercuten en manifestaciones de violencia. En esta oportunidad abordaremos la temática de la violencia de género, entendida como la que sufren las mujeres y los hombres con base en su sexo biológico, en la cual las personas ven afectada negativamente sus posibilidades de desarrollo económico, sociocultural, político y comunitario. Según Marcela Lagarde, antropóloga 1996, la violencia asume dos corrientes: la intragenérica, comprendida como la violencia manifiesta de mujeres hacia mujeres o de hombres hacia hombres, y la intergenérica, entendida como la violencia que se da de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres. Todas las manifestaciones de violencia son abominables. En este trabajo se describirá específicamente la violencia contra las mujeres, contra quienes históricamente se han perpetuado y se manifiesta en mayor medida, severidad y frecuencia. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Yugueros 2014, página 148. Estas agresiones pueden proceder por parte de parejas, exparejas, familiares, vecinos, compañeros de trabajo o agresores sexuales. ¿Por qué se generan estas relaciones de violencia? Ninguna persona se somete a la violencia por elección propia. La doctora Leonore Walker, 1989, se preocupó por indagar por qué a las personas, principalmente a las mujeres, se les dificulta tanto identificar agresiones, defenderse y alejarse de quien les hace daño. La autora describe las diferentes etapas por las que atraviesa una relación antes de llegar a la violencia física y por qué esta es reiterativa y aumenta progresivamente en frecuencia y magnitud. A esto se le conoce como el círculo de la violencia. ¿Qué es el círculo de la violencia? Este inicia con la acumulación de tensión. Esta etapa se compone de pequeños episodios de violencia o conflictos breves. En ellos, el agresor hace de la mujer el objeto de desahogo de sus frustraciones, molestias y deseos insatisfechos. La trata de forma hostil y déspota si no accede a sus peticiones. Su peligrosidad radica en que estos eventos suelen pasar desapercibidos por los victimarios y víctimas, al considerarlos como incidentes cotidianos. Estos actos pueden ser insultos, bromas sarcásticas, desprecios, entre otros. Esta sumatoria de pequeñas agresiones pueden prolongarse por tiempo indefinido hasta que se produzca un detonante, conocido como explosión. Aquí, las agresiones llegan al tope y se tornan en golpes y generalmente el agresor se aleja de la víctima. Esta etapa es fundamental porque las mujeres tienen más oportunidades para romper el silencio y buscar redes de apoyo, con el propósito de superar esa situación antes de que las flores y las disculpas se hagan presentes. Al pasar el calor de la euforia y terminar la crisis, el agresor regresa apenado y busca el perdón de la víctima. Para esto puede hacerle cumplidos, entregar regalos, responsabilizarla por hacerlo enojar o prometerle que no volverá a pasar. Esta etapa se conoce como arrepentimiento. Parte de la estrategia consiste en volver al comportamiento que provocó el enamoramiento de la mujer y hacerle creer que cambió. Posteriormente, se reconcilian hasta que se repiten las mismas situaciones una y otra vez.
De allí que hablemos de un círculo, ya que una vez dado el primer golpe y se aceptan las disculpas, se entra en un ciclo vicioso de agresiones físicas y psicológicas contra las mujeres, que aumentan cada vez en su severidad y frecuencia, hasta el día en que la mujer se empodere de su situación y busque ayuda, o hasta que dolorosamente el agresor logre consumir la violencia y acabe con su vida. El femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Se manifiesta cuando una mujer es asesinada por razón de serlo, ya sean en manos de una persona con quien tuvo una relación amorosa y considera que la mujer le pertenece, o de un atacante que la violentó, valiéndose de su vulnerabilidad. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de educar a los hombres para no reproducir patrones de violencia, al igual que a las mujeres y a las niñas para identificar situaciones que pueden dar inicio a un círculo de violencia. Se debe enseñar que estos hechos no son normales y pueden atenderse antes de que cobren más vidas. ¿Cómo podemos frenar la violencia contra las mujeres? En primer lugar, es de suma importancia comprender cuáles son los diferentes tipos de violencia que las mujeres pueden padecer. Violencia psicológica consiste en agresiones sutiles por acciones u omisiones que atentan contra la integridad emocional de las mujeres. Estos pueden ser tratos hirientes y humillantes, bromas ofensivas, aislamiento, críticas destructivas, amenazas y otras que afectan negativamente la autoestima de las mujeres. Violencia patrimonial. Se da cuando a las mujeres se les priva de disponer de sus bienes o inmuebles que forman parte de su patrimonio. Por ejemplo, el control de sus ingresos, retención de bienes, documentos personales o medios para trabajar. La violencia patrimonial incluye toda acción dirigida a eliminar o retener los medios económicos que las mujeres o las personas dependientes de ellas, como hijas e hijos, personas adultas mayores o con necesidades especiales, requieren para vivir con dignidad. Violencia vicaria. Se trata de una modalidad en que la mujer es violentada a partir de los vínculos afectivos que mantiene con otras personas significantes para ellas, como hijas e hijos, madre o padre, amistades, pareja, entre otros. Estas pueden consistir en agresiones contra ellas y ellos, aislamiento, amenazas, chantajes, insultos, entre otros. Violencia obstétrica. Son aquellas conductas, acciones y omisiones realizadas por personal de salud de manera directa o indirecta en el ámbito público como en el privado, que afectan los cuerpos y los procesos reproductivos de las mujeres. Machado, 2014, página 15. Violencia sexual o reproductiva. Se trata de conductas que privan a la mujer de decidir sobre su sexualidad. Esta comprende desde el acoso sexual, coito forzado, hasta la restricción de uso de métodos anticonceptivos, tocamientos, entre otros. Violencia física. Comprende conductas violentas que implican empleo de esfuerzo físico en perjuicio de las mujeres. Estos pueden ser mordiscos, pellizcos, empujones, sacudidas, aruñazos, jalones de pelo, lanzar o quebrar objetos, heridas con armas de fuego o blancas, entre otras. Estas agresiones físicas se dan en complementariedad con el resto de formas de violencias descritas anteriormente. Son progresivas en severidad y frecuencia y si no se atienden a tiempo, pueden concluir en femicidios. El violentómetro es una herramienta de gran ayuda para que las mujeres identifiquen cuando están viviendo situaciones de violencia, de manera que puedan actuar antes de que sea demasiado tarde. Debes prestar atención porque la violencia aumentará cuando te hace bromas hirientes o piropos ofensivos, te intimida o amenaza, te humilla o ridiculiza, descalifica tus opiniones, te cela, te miente, destruye objetos, controla tus amistades o relaciones con tu familia, intenta anular tus decisiones, te indica cómo vestir o maquillarte, te culpabiliza. Despierta, debes actuar ahora mismo cuando
te trata con desprecio, te ofende verbalmente, te insulta, te jalonea, te pellizca, te araña, te golpea jugando, te acaricia agresivamente, te manosea, maneja y dispone de tu dinero, tus bienes o documentos, te prohíbe usar métodos anticonceptivos. Corre a buscar ayuda. Tu vida está en riesgo cuando te golpea o te agrede físicamente, te obliga a tener relaciones sexuales, te amenaza de muerte, te amenaza con objetos o armas, te encierra o te aísla de tus seres queridos. En lo que va del 2018, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres del Poder Judicial han confirmado que 11 mujeres han sido cruelmente asesinadas por sus hijos, parejas, exparejas o compañeros sexuales. Costa Rica está de luto. Sus pérdidas nos recuerdan que la violencia contra las mujeres se encuentra presente en todos los espacios de la sociedad y no tienen distinción por edad, ubicación geográfica, escolaridad, estado civil, credo religioso, condición de embarazo, maternidad, entre otras condiciones. ¿Qué podemos hacer para mitigar la violencia contra las mujeres? Es necesario que intensifiquemos esfuerzos por denunciar y sancionar cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. Un cambio solo es posible en tanto se cuente con el compromiso por parte de todos y todas. No culpabilicemos más a las mujeres por dejarse agredir. Nadie elige ser objeto de violencia. Incentivemos la educación para la no violencia. Dejemos de justificar el acoso a las mujeres en los espacios públicos, de compartir chistes machistas. Tendamos una mano solidaria a las sobrevivientes de violencia de género y denunciemos a las autoridades correspondientes los actos de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Incentivar la educación para la no violencia. Así como la violencia y la desigualdad han sido la forma de relacionarnos entre hombres y mujeres, podemos aprender a convivir con respeto y solidaridad en espacios donde las personas sean iguales en dignidad, oportunidades y derechos. Tender una mano a las sobrevivientes de violencia intrafamiliar. Podemos ser parte de esta red de apoyo que las mujeres necesitan para salir con vida del círculo de la violencia. Podemos escuchar, aconsejar y orientar en los momentos de crisis en que las víctimas solicitan nuestra ayuda. Dar aviso a las autoridades correspondientes al testificar sobre actos de violencia contra las mujeres y las niñas. Erradicar la violencia es un trabajo de todas las personas. Si estás siendo víctima o conoces a alguna persona que está en esta situación, puedes pedir ayuda en Oficinas de Psicología y Trabajo Social de los hospitales y clínicas, Oficina de Atención a la Víctima del Poder Judicial, Delegación Policial de su comunidad, Delegación de la Mujer, INAMU 911. Recuerda que ANDE cuenta con una Secretaría Adjunta de la Mujer, entidad en la cual podemos orientar en caso de sufrir alguna situación de violencia. Que el miedo no te paralice para actuar.